Ya está. Bueno, ya estamos al aire, ya de frente, así que nada, compatriotas de nuestra estimada patria, el Perú, ¿no? Acá en Moscú siendo las 20 horas, 8 de la noche y 11 minutos, en el Perú 12 y 11 minutos. Estamos como habíamos anunciado previamente con el gran hermano, amigo y un gran experto en asuntos estratégicos, que la verdad es un honor volverlo a tener aquí con nosotros para que nos pueda dilucidar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Acá en Moscú me preguntan siempre, ¿qué es de Perú? ¿Qué es lo que pasa? Porque claro, ya hemos batido récord a nivel mundial. Yo creo que ningún país en el mundo tiene el récord que tenemos nosotros, ¿no? O sea, 9 presidentes en menos de una década, o en una década. O sea, si cada uno hubiera cumplido su ciclo, estaríamos hablando de casi 50 años. Sin embargo, en Perú lo hemos hecho todo muy rápido, ¿no? Pero más allá de la sorpresa, el escándalo que esto se presta, nosotros ya habíamos mencionado una serie de reflexiones, artículos el año pasado de que esto no es una casualidad, ¿no? De que esto es un patrón, y si es un patrón, hay un diseño, ¿no? Y si hay un diseño es porque alguien está pensando esa inestabilidad. ¿A quién le favorece? ¿Quién se beneficia? ¿Quién saca provecho de que sigamos en esa permanente zozobra los peruanos, de que no se pueda terminar un gobierno, ¿no? Porque vemos, no, claro, está bien, no hay presidente, pero, oh sí, el Banco Central sigue funcionando, el señor Julio Velarde, que es el piloto de tormentas, que si no fuera por él el Perú estaría no sé cómo. Bueno, este programa tiene por misión, justamente por objetivo fundamental, dilucidar, ¿no? La estructura que subyace al escándalo, al cambio que es ya consecutivo, ¿no? O sea, al lado de presidencia rotativa o rotación presidencial, ¿no? Un país de alta rotación presidencial. Bueno, con Julio Echevarría vamos a intentar dar perspectivas más profundas que no va a encontrar ni en los medios de comunicación nacionales ni internacionales, porque esto es Proyecto Patria. Peruanos por un país potencia. Adelante, Julio. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad, Carlos. La verdad que espero poder contribuir un poco a entender lo complicado de nuestra situación de Perú, que es un tema que lo he venido analizando por razones múltiples, ¿no? Desde el punto de vista profesional, por la necesidad de crear un modelo y que no se ciña a este tipo de ambiente tan volátil, pero que tiene cambios estructurales y que necesitamos resolverlos, problemas que vienen estructuralmente incluso desde la fundación de nuestra república. O sea, este problema eh, eh, tiene sus raíces, digámoslo de alguna manera, en la concepción que se tiene sobre nuestro diseño constitucional. Digamos que nuestra primera constitución no duró 48 horas, ¿no? Porque ni bien se inaugura la Constitución, a menos de 48 horas ya el Libertador San Martín estaba dando decretos dictatoriales, ¿no? Entonces, nuestra madurez constitucional ha sido bien vapuleada, como decimos vulgarmente. O sea, tenemos ya 15 constituciones y todo lo que estamos viviendo es consecuencia de la última constitución que fue hecha en el extranjero. Y no lo digo yo, lo dice el mismo candidato presidencial hoy, Rafael López Aliaga, lo dijo abiertamente. Lo dijo Hernando de Soto, que fue el que lo llevó a Fujimori a que se solicitara, que se diseñara la parte económica y delegaron en el mismo creador de la hiperinflación, delegaron este problema de solucionar el problema de la hiperinflación hacia todo el sector financiero. Y este autor fue Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, ¿no? Entonces, tenemos problemas estructurales que si queremos incluso referirnos a la constitución actual, la cantidad de enmiendas que se ha dado en los últimos 4 años, aprovechando precisamente un desgobierno completo en los dos últimos gobiernos de Dina Boluarte y de Gerí, han aprovechado, pero para hacer realmente, ya esto ya no tiene visos de solución, creo yo, desde el punto de vista constitucional. Para empezar, esta constitución nació sin principios, ¿no? Esta constitución nace carente de preámbulo.
que es la que da el marco filosófico con el cual se va a incorporar lo que debe ser ley, lo que puede ser ley y lo que no debe ser ley. Entonces, ese marco conceptual, ese marco de la filosofía del derecho, está enmarcada en lo que es el preámbulo en cualquier constitución, la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de la Argentina. Ese marco filosófico sí existía en la Constitución del año 79. Ahí se van principios tan elementales como principios que traemos desde el principio del bien común, por ejemplo, ¿no? El principio del bienestar general, como lo dice la Constitución norteamericana, ¿no? De manera que tenemos un tribunal constitucional que no tiene ninguna referencia, o sea, no tiene con qué referirse, no hay ningún texto que lo limite, y el Tribunal Constitucional ha llegado a hacer que el derecho positivo esté completamente disociado del derecho natural. Entonces todo se arregla con mayoría de votos, entonces todo es componenda, y cada vez ha ido degenerando hasta lo que hemos arribado. Ahora, esto esperemos que sea uno de los últimos capítulos de este desorden, de esta degeneración que ha habido en el campo del derecho y en el campo legal, porque ya ha llegado a tal nivel la degeneración jacobina, o sea, así como hubo la decapitación de muchos científicos, de los talentos que se decapitaron en la Revolución Francesa, aquí han ido mutilando principios filosóficos, principios del derecho. Incluso el mismo hecho de Donald Trump, que desconoce hoy el derecho internacional, aquí se está desconociendo todo tipo de marco referencial internacional, como rehusarse a los principios de los derechos humanos, al principio de la Corte Interamericana. Ya todo eso está desconocido. Hemos regresado al siglo pasado, cuando se impulsaba en los Estados Unidos Charles Linder, que fue el opositor a Franklin Delano Roosevelt, el proceso del aislacionismo, ¿no? Donde ya todo marco legal universal no existe. O sea, ya no existe humanidad, todo existe, y esta es una de las últimas etapas del pensamiento de la guerra de todos contra todos. O sea, esta es parte de esa filosofía donde no se distinguen niveles, y esperemos que digo el último capítulo porque he visto una reacción que no puedo denominarla de otra manera que histérica, ¿no? De quienes hoy están peleando por mantenerse en el poder y que ven que se les está desvaneciendo todo entre las manos, ¿no? Hay declaraciones que son realmente violentas, ¿no? Hay declaraciones como el defensor de la fiscal virtual que pusieron ahí, la fiscal porque no tenía ni título, la señora Benavides, ¿no? Y su defensor, que era el señor Castillo, ¿no? Ha salido a querer movilizar a la gente porque hemos sido tomados por los comunistas, dice. Ahora, esto nos llama a tener que entender quién es José María Balcázar. José María Balcázar no está en condiciones de entrar en triquiñuelas, en negociaciones, en nada de ese tipo, porque estamos hablando de un personaje que tiene 83 años, y si bien es cierto, en los 83 años que tiene, no se ha dedicado completamente al mundo de la política, pero sí se ha dedicado al mundo del derecho, ha sido juez, ha sido es un tipo que incluso por ahí también ha venido a cuestionarlo, le han salido a la carga, apenas estaba postulando, le han sacado una acusación de que habría, por decir así, había tenido una apropiación ilícita de fondos. Han reaccionado porque evidentemente saben, y yo solamente he escuchado su primera declaración. No es que me identifique para nada con su punto de vista, pero nos da un marco entendible de que puede ser la restauración del orden si es que las fuerzas políticas consolidan ciertos principios republicanos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que él, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, la filosofía en general, es un admirador de Karl Popper, por ejemplo. Es un ultraliberal, o sea, ya casi nominalista. Y el entendimiento que tiene de la democracia
es de que hay que tener cuidado de la democracia. Él menciona enfáticamente en el principio de justicia todos los diálogos y particularmente, sin duda, la República, porque menciona los juicios de Sócrates, menciona el derecho romano heredado de los griegos, se nota que conoce muy detalladamente el verso con el cual fue fundado realmente casi todos los diálogos de Platón, el tema de recurrir a los clásicos de la cultura occidental, se nota que ha tenido un intento de querer hacer una analogía a tener que interpretarse eso a través de los quipus. Es decir, es un tipo que, no voy a decir que es una lumbrera en la cultura, pero es un tipo que ha tenido interés en la investigación de lo que es nuestras raíces y en conectar civilizaciones, y que al mismo tiempo entiende que nuestra civilización es muy distinta que la civilización nórdica. Entonces, no estamos hablando de cualquier tipo, ¿no? Y aquí lo han simplificado de una manera verdaderamente absurda, ¿no? De que vino por la lista de Perú Libre, por lo tanto es un rojo, es un comunista y hay que acusarlo de comunista y hay que salir a las calles para sacarlo del poder. Es exactamente el mismo, todos a la guerra, es el mismo jacobinismo que le cortaban la cabeza a cualquiera que tenga la capacidad de ser pensante, y ese mismo alarido es el que le cortó la cabeza a Pedro Castillo, ¿no? Es comunista y hay que sacarlo. O sea, es prácticamente una orden como la que se pudiera dar a la Marina de Guerra cuando realmente dieron el golpe a Juan Velasco Alvarado. O sea, estos son comunistas y hay que sacarlos. O sea, no hay explicación alguna, no hay convencimiento alguno, no hay diálogo pertinente alguno. Ahora, ¿cuál ha sido su primera actitud de él? Una convocatoria al diálogo. Y ahí viene un poco el aspecto de su visión de Popper, ¿no? O sea, es ultraliberal, entre lo cual para ellos no existe historia, no existe ideología, no existe nada, digamos, de su procedencia. Simplemente es una especie de pragmatismo en la que nos juntamos y llegamos a un acuerdo consensuado. O sea, es hasta cierto punto casi pragmático, ¿no? Dentro de su visión absolutamente liberal. Y es lo que está haciendo. Dice, yo tengo prejuicios en reunirme con la señora Fujimori, no tengo prejuicios en reunirme con Vladimir Cerrón. Incluso hasta llega a decirle, oye, pero es absurdo que te reúnas con Vladimir Cerrón, es un tipo prófugo de la justicia. Y él mismo dice, pero prófugos ha habido muchos, ¿no? O sea, ha habido gente que ha estado asilada, y esos hay que ver los casos por caso. Entonces, él está buscando consenso con tres propósitos primarios, ¿no? Número uno, el tema de la seguridad ciudadana, que tenemos que tener un acuerdo, ¿no? Y para eso tenemos que iniciar el diálogo. O sea, número dos, un diálogo completamente abierto, consensuado, ¿no? Enfrentar el problema de la seguridad ciudadana y no poner en riesgo la estabilidad económica, pero eso sí, esta vez la estabilidad monetaria y los indicadores macroeconómicos no pueden estar al margen del bienestar económico de la población. Tenemos que dar una mejora en la parte económica de la población. Para el corto tiempo que tiene, no se está metiendo en líos tan pequeños porque lo están conminando a que él se ha comprometido por ejemplo, en darle un indulto a Castillo, y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Eso está en el Poder Judicial todavía, no está condenado del todo, ellos ya apelaron, yo no puedo vincularme en eso. En el caso que hubiera la situación, hubiera la solicitud, habría que atenderla y evaluarla y de proceder, pero no está dentro de las prioridades. Entonces, el tipo está adoptando una posición bastante racional para ser lo liberal que es, ¿no? Y esto, en realidad, como les digo, puede romper la vitrina de todo el encartonamiento que hay, porque en realidad, para que salgan particularmente el movimiento de Fuerza Popular, necesita como prerequisito el caos, ¿no? Porque toda su campaña está concentrada en que ellos van a devolver el orden ante el caos.
y están propagandizando de que con este presidente se ha acentuado y ya se degeneró el caos. Pero es lo único que están diciendo, es un latón vacío, o sea, en realidad no pasa nada. O sea, la economía no se va a ver inmune al asunto. Ahora, sí hay problemas estructurales que ni siquiera se lo están mencionando, en las que ha estado muy involucrado el caso de Gerí, y que no se están tocando, pero son trascendentales. O sea, y que él lo está atendiendo de manera muy frágilmente, diríamos así, desde el punto de vista liberal, que es la política exterior, ¿no? Justamente, Julio, justamente de eso quería comentar. Sí. De hecho, este programa, este espacio, tiene como misión, ¿no? Para nadie es un secreto, que nos interesa mucho la política exterior, ¿no? Como un gran pensador mencionaba, la verdadera política es la política exterior, un poco exagerando, porque como bien, como Julio, estamos dilucidando un poco lo que acontece al interior, ¿no? Porque al final de cuentas, la proyección de política exterior de un país en última instancia se hace sobre la base de lo que acontece en lo interno, ¿no? Entonces, en lo interno, como bien ha relatado Julio, muy en la coyuntura, tenemos a un nuevo presidente que, dicho sea de paso, no sé qué te parezca a ti, antes de pasar al tema de lo exterior, Julio, pero yo el año pasado me di cuenta de algo, ¿no? De que prácticamente era el Congreso el que le dio golpe a Castillo, lo sacó Castillo, lo puso a la señora Dina Boluarte, primera presidenta del Perú para variar, mujer, y ese mismo Congreso fue la que la destituyó y la que le dio el cargo a Geri, y ese mismo Congreso es el que lo defenestró otra vez. En este caso, ¿quién lo está, mejor dicho, cómo, en base a quiénes está asumiendo al cargo el interino, ¿no? El actual presidente Balcázar? Ya, sobre el caso que tú mencionas es importante, porque ¿cómo se llama? A Pedro Castillo, quien, si bien es cierto, nosotros decimos el Congreso, pero el Congreso tiene personas con nombres y apellidos, ¿no? Esto fue una operación de la Marina, porque el que encabezó esa operación fue Jorge Montoya. Jorge Montoya fue el que inició todo el proceso para sacarlo a Castillo, y para esto trabajó muy de la mano, porque la que anunció abiertamente y públicamente tenemos que sacarlo a Castillo fue Keiko Fujimori, apenas ganó Castillo. Entonces, ahí tenemos el brazo vocero estratégico que determinó la decisión, la hizo pública, y luego el músculo operativo que se encargó dentro del Congreso hacerlo, y que se confluyó en estas dos fuerzas, de tanto Fuerza Popular como, pero con nombre y apellido, fue Keiko Fujimori y Jorge Montoya. Jorge Montoya, actualmente su hijo, es digamos, el interfaz, o sea, es la contrapartida de parte de Perú en el Comando Sur, ¿no? O sea, el Comando Sur, toda coordinación que se hace por parte del Comando Sur lo tiene y que incluso fue nombrado sin tener el rango necesario para el poder, para ejercer ese cargo, ¿no? Te digo esto porque en realidad esto es una operación importante, ¿no? Porque fue una operación bien diseñada, ¿no? No cumplieron completamente cuando lo hicieron mal, porque realmente no lo hicieron bien. No hubo una moción para bajarlo, no hubo la votación necesaria, se saltearon muchos pasos, ¿no? Y este fenómeno de la salida de Castillo tiene todo un rango que todavía está por revisarse en detalle. Ahora, eso fue toda una operación de los dos lados, ¿sabes? De tanto de izquierda como de derecha. Ahora, dejan a Dina Boluarte, porque Dina Boluarte iba a convocar elecciones, y ella es seducida para quedarse, y se ha quedado más de 3 años, y el pacto se quedó hasta el final, porque le dijeron que no le iba a pasar nada, y dicho y hecho, no le pasa nada, porque todas las acusaciones, ella se dedicó a la vida privada, a realmente totalmente fuera de lugar, dejó que se hiciera lo que le dé la gana el Congreso, y todo lo que el Congreso decía ella lo firmaba. Ahí es donde se han hecho modificaciones, más de 60 modificaciones a la Constitución,
han hecho que el poder se haya trasladado completamente al Parlamento y dentro de ello han diseñado un Senado que está completamente empoderado. Entonces, toda esta parte vino como una operación que ha sido diseñada también particularmente con Fuerza Popular, pero ya sabemos que Fuerza Popular, bueno, tampoco voy a prejuzgar, ¿no? Pero sí es cuestión de escarbar las evidencias nada más de que muchos de estos diseños han sido hechos en el exterior. Ahora, y cuando digo el exterior, me estoy hablando ya pues a una operación de inteligencia de la CIA, ¿no? O sea, pues de toda esta facción de la internacional nazi, ¿no? O sea, dentro de la CIA. Ahora, esto de aquí ha sido diseñado y todo, y son los que con Gerí hicieron el traspase porque Dina Boluarte no les representaba mucha garantía por el acercamiento que hubo con China, porque dentro de las cosas que liberalizó y que no tenían por qué supervisarse ni nada, fue que se comenzó a gestar el proyecto Chancay. Y Chancay era un punto estratégico y no han reaccionado sino hasta cuando ya estuvo Trump en la administración en los Estados Unidos. Ahí se fortalece la línea y dentro de esa marejada en el continente, lo primero que cambiaron a Gerí. Entonces, Gerí es producto y tenían que buscar a un tipo corrupto, a un tipo con problemas para poderlo tener bajo control, pero todo eso se hizo público. Entonces ya no solamente lo tenían bajo control, sino cuando se hace público todos estos problemas, problemas sexuales, problemas de corrupción con dinero, con negocios y todo, justamente lo pusieron a él porque él había sido vicepresidente de una comisión de negocios con China y hace alianza con los lobistas que manejaban y traficaban con los negocios que China estaba interesado en desarrollar en Perú. Entonces, tenían a la pieza clave, o sea que tienen grabaciones de todo, o sea, las grabaciones que salieron son solamente unas cuantas, pero tienen grabados de todo aquí, de cómo han manejado las cosas, pero eso también ha tenido soporte de gente de inteligencia de alto nivel y no estamos hablando pues, de gente nacional. Ahora, cuando se da esta situación, Fuerza Popular se resistía a soltar a Gerí, pero con la campaña electoral la presión era muy fuerte. Entonces, Gerí era insostenible, porque cuando se hizo público todo esto, aún con todas esas acusaciones que había sobre él, Fuerza Popular lo quería mantener en el poder, o sea, toda la gente Fujimori. Y esto es por orden internacional. Soy enfático en esto porque no es que esté dando mucha relevancia al fenómeno interno, sino que todo estaba hilvanado desde fuera. Y es así como... Es que Julio, antes, disculpa que te corte, pero acá hay que hacer un paréntesis, pero lo que dices es completamente real. O sea, yo desde Moscú veo que la política nacional se aborda solamente como que tuviera una causa, una etiología meramente local. Y yo creo que no es así No, definitivamente. para nada. No, no. Acá eso termina con el amorcito en la embajada, donde el presidente va como un perrito y para que le pongan la correa y decirle, ¿sabes qué? Ya me desprendí de la correa china y ahora ponme tu correa, ¿no? Y se fue como un perrito a comerse su hamburguesa. Entonces, cuando ya él se somete, Fuerza Popular tenía la orden de defenderlo con uñas y dientes. Pero ya el escándalo era tal que las fuerzas políticas tenían que tomar distancia de él. Y hay gente que sí tiene sus O lobbies y sea, tiene su situación al interior. se hizo insalvable el hombre. El hombre se hizo insalvable, pero internamente las fuerzas que estaban al interior del país tienen negocios que realmente no estaban dispuestos a seguir manteniendo ese pacto, o sea, porque estaban en pleno, ponían en peligro el 12 de abril, ¿no? Ponían en peligro perder en votación, lo que ya está siendo voceado con fuerza, ¿no? O sea, se viene un tsunami, ¿no? Un tsunami, ayer, perdón, o sea, el antier que ha sido la votación, ya fue parte de ese tsunami, o sea, el nombramiento de Balcázar ha sido con 64 contra 46 y ha habido varios desertores, tanto de Fuerza Popular como de Acción Popular, como de Renovación Popular. O sea, ha habido varios que han desertado, no son muchos, pero son varios los que han desertado, si no, no cuadran las cifras. Han habido 64 contra 46.
de 110, ¿no? O sea que no ha habido una disciplina completa, ni siquiera en esos 3 partidos. Entonces, ¿qué pasa? Grafico esto nacionalmente porque la embajada en este momento lo refleja, en este caso, Eso, particular, de que está yo, completamente histérica, porque se le puede escapar todo de mm, control. Ahora, cuando te refieres, discúlpame Julio, cuando te refieres a la embajada, estamos hablando de la embajada norteamericana, americana, estadounidense. la embajada Sí, americana. eso quería comentarte. Como yo creo que no hay otro embajador tan, digamos, con Expreso, tan tan explícito. expreso. El ruso, caleta. Chino, caleta. De cualquier país del mundo, en el Perú, su embajada son gente muy reservada. Pero este señor Navarro, ¿no? Sí. Bernie Navarro, él dice, habla en los medios, o sea, como Pedro en su casa, y dice todavía nuestra constitución, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, no, él trata ¿qué te digo? En inglés le llaman, pues, de poner un strike, ¿no? O sea, él trata de escudarse en el sentido que su esposa es peruana, ¿no? Entonces, como que tiene la doble nacionalidad, o sea, quiere pegarla de ese tipo, pero no, él es un trampista más, o sea, es más, se ha metido acá con zapatos y todo, dice que no se está respetando la autoridad y se ha perdido La soberanía, soberanía, la soberanía. se está perdiendo soberanía. ¿Cuándo le va a interesar la soberanía? Cuando nos han hecho, mira, en realidad esto es bien interesante porque la operación que se nota clarísimo, clarísimo que ha nacido con una operación que está enquistada dentro de la base naval, que es donde irónicamente está su búnker de Vladimiro Montesinos, ¿no? Pero en la base naval, que es el sitio donde se siente más cómodo, en realidad ahora va a estar completamente, va a ser una base naval norteamericana, de la US Navy, pero quien va a pagar toda la cuenta de instalarla ahí es Perú, porque ese va a ser su observatorio para que China no se escape de control. Y ¿Qué te nosotros nos vamos a parece? empujar ahí con $1.500 millones. O sea, ya hicieron presupuesto, ya saben todo lo que le va a costar, cómo se van a trasladar y todo, y lo van a hacer en un tristrap para que no, y eso ya lo firmó Geri. O sea, para eso es que pusieron a Perú como un aliado no OTAN y que se tienen que respetar los tratados de ese tipo. Ahora, ya también nos empujaron su chatarra de F-16, ¿no? Que estaban al final de la cola, ¿no? Los F-16, cuando iban a reponerse 24 reemplazos para los Mirage, se estaba apuntando a los Rafale, ¿no? Había una opción también sueca, pero la verdad que se veía que en el ámbito continental, Brasil tenía también la misma, el mismo tipo de aviones, ¿no? Y ante eso, Chile tenía F-16 y los Rafale se lo llevaban de encuentro en muchas prestaciones, y solo que era quizás un poquito más caro, pero teníamos de presupuesto $3.500 millones, ahora no. Vamos a tener F-16, o sea, funcionalmente menos capacidad, pero nos va a costar el doble, ¿no? $7.000 millones. O sea, ya le debemos a Estados Unidos $8.500 millones sin saber leer ni escribir. O sea, ¿qué otras cosas ha firmado Geri Gracias. en el camino, no? Entonces, Gracias, presidente. sí, sí, o sea, en realidad tenían que sacarlo, pero fundamentalmente no por sus problemas sexuales, por su problema de corrupción, por quitarle el lapicero de la mano, porque ese pata ya tenía un plumón como Trump, o sea, se firmaba cualquier cosa que le ponía el Departamento de Estado. Entonces, ese era quizás y no es que no quisiéramos darles el espacio de la base naval, ¿no? Pero que paguen por ello, ¿no? O sea, ni siquiera, en vez de pagar, ahora nosotros van a venir a cobrar. O sea, y realmente son conchudos hasta la pared de enfrente, ¿no? O sea, no van a meter un solo dólar en este país. O sea, todo es como el caso de Venezuela, ¿no? En Venezuela convocan para invertir $100.000 millones, sí, pero primero que están pidiendo la compensación de la nacionalización de Carlos Andrés Pérez, y uno dice 30.000, otro 40.000, no, mejor $50.000 millones en cada una. O sea que ya vamos a meter 100.000, pero ya nos deben 150.000. O sea, no se pasen, ¿no? O sea, el tema es bastante crítico. O sea, no solamente se la llevan de a gratis, sino que llevándosela de a gratis todavía tú le debes. O sea, esto es un tema de contabilidad elemental, y siempre juegan a la misma carta cuando tienen, pues, el arma de la mano.
Entonces, pero bueno, en el marco estratégico, que es lo más importante en este aspecto, el nuevo presidente le resulta realmente una variable fuera de control, ¿no? Particularmente porque el primer punto que tiene es pacificar al país, ¿no? Y quiere que realmente no haya efectos en la parte económica. Y nosotros no tenemos mucha dependencia, salvo de la parte monetaria, pero que tenemos cantidades de reserva que sería muy difícil que nos hagan un caos en menos de 5 meses. Entonces, esto en realidad tiene dos factores físicos reales, pero hay un factor que no lo no lo teníamos muy claro, porque es un factor muy oscuro, que es la limpieza en las elecciones. O sea, parece que Geri y todo este grupo que estaba confabulado tendrían en marcha un proyecto de fraude electoral, porque Fuerza Popular no saca pero ni la décima parte de lo que espera, ¿no? Por el tsunami que se viene. O sea, se viene un tsunami así electoral, donde todo el mundo dice son 36 partidos, pero nada, o sea, esto va a ser una cosa realmente entre 3 o 4 veces más fuerte que lo de Castillo. O sea, y eso es lo que están tratando de ocultar, ¿no? Lo que se viene desde el interior del país, ¿no? Que lo han aguantado en todo el régimen de Dina, han aguantado a Gerín, y ahora con este elemento que no les va a permitir ser una presión, pues ya no tienen contención y va a explotar la olla a presión. Entonces, por un lado, y por otro lado, ya Claudia Sheinbaum en México ha dicho que realmente estaría totalmente dispuesta a ver si se puede reanudar las relaciones con Perú. Y eso tiene por todo lado un vías de negociación. Número uno, porque podría darle el salvoconducto de menos de 24 horas. No es nada sencillo, y lo ha dicho así abiertamente. Vamos a ver con la gente de Relaciones Exteriores para ver cuál es el problema que está impidiendo esto, pero que no es algo que no se pueda resolver. Pero en segundo lado también está de que él y Claudia Sheinbaum dice, el nuevo presidente de Perú ha sido como miembro del mismo partido que de Pedro Castillo. Ella creerá que es la misma afiliación. Yo no creo que el nuevo presidente sea de la misma línea ni de Castillo, ni de Cerrón, ni de esta gente. Él es una corriente mucho más liberal, y dentro de los marxistas también tienen muchas puertas abiertas a los liberales. Yo no creo que haya mucha diferencia realmente, porque ambos tienen el empirismo inglés como fundamento filosófico. Tienen a John Locke, a Berkeley, tienen a las mismas fuentes filosóficas, y él es un seguidor de Karl Popper, como te vuelvo a repetir. Entonces, es un caso atípico, ¿no? Algunos pueden, con esas premisas filosóficas, te puedes dar un caso como el de Fernando Rospigliosi, que ha sido, digamos, un izquierdista bastante radical, y que termina siendo después ahora un fujimorista bastante radical, y termina siendo un vocero del Departamento de Estado en última instancia. Y también tienes un caso como Mario Vargas Llosa, que fue comunista desde sus raíces, y era muy honestamente comunista desde cuando estaba en San Marcos, para después terminar en una de las fuentes liberales, pero de estar al pie de la corona. Y siendo también muy honestamente liberal después. Liberal, abierto, totalmente liberal, o sea, no tiene raíces de nada, o sea, es un caso o sea, como te digo, este tema de los fundamentos filosóficos son que garanticen elecciones, y eso es un peligro para esta gente. Entonces, ese es el marco general que te podría decir, que puede reacomodar las fuerzas,
porque una de las cosas que también ha deslizado es de que Perú no necesita meterse en problemas internacionales, pero es lo que él dice antes de meterse a discutir con la gente de Relaciones Exteriores. Ahora, Relaciones Exteriores sí está totalmente alineado con el Departamento de Estado y quiere enfrentarse con Sí, China y quiere de expulsar eso a China. ajá, de eso quería comentarte. Sabes, tú sabes que no, nosotros nos toca hacer generalmente por vocación y por profesión es el ámbito de las relaciones internacionales, la Sí, geopolítica, la política exterior. Y yo a ti te tengo mucho aprecio y gran respeto porque, aunque no eres del área profesional tal, pero creo que sabes mucho más que cualquiera de mis colegas. Te lo digo así públicamente, Julio. me alegra. Y bueno, estamos en un contexto donde algunos amigos como Andrew Koritko de Estados Unidos, que vive acá en Moscú, es un experto, ¿no?, en geopolítica, política exterior, y uno de los grandes teóricos de la guerra híbrida, ¿no?, contemporáneo. Le mandamos saludos. Él, al igual que otros expertos, y creo que también me asumo, ¿no? Asumo también esas perspectivas, no completamente, pero ellos afirman de que estamos viviendo en una nueva guerra fría. Claro que ya no tenemos a la Unión Soviética, ¿no? Está extinta, pero a un actor todavía lo tenemos, ¿no? Es Estados Unidos, y el actor divergente, digamos, es la actual China. Y vemos que Latinoamérica, y en este caso concreto el Perú, no es ajeno a esas dinámicas de choque de las grandes potencias. Alguna vez hablé con un amigo diplomático ruso y también peruano, les comenté sobre el tema del puerto de Chancay, les comentemos también, en su momento les comentamos sobre el tema de Venezuela, que en algún momento Estados Unidos iba a empezar a tomar acciones categóricas. Bueno, me dijeron que eso es muy difícil que suceda, que ya China está cimentada acá en Latinoamérica por las inversiones, no, que eso no va a pasar, etcétera. Bueno, hemos visto lo que pasó en Venezuela. En esa perspectiva, ¿cuál será el puerto de Chancay? Es preocupante, porque no sé si tú conoces, pero hay un fulano, hay un doctrinero geopolítico gringo estadounidense llamado Evan Ellis, que escribe, colabora con, entiendo que es un investigador asociado del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, el CEP, y desde el 2020, 21, 22 escribe sendos artículos, su especialización es relaciones LATAM, Latinoamérica, China, y él dice explícitamente, esto lo he leído en más de uno de sus artículos, que el puerto de Chancay tiene un uso dual, que los chinos nos lo venden a nosotros como un uso comercial, pero que en un momento de confrontación con Taiwán, China, porque ellos pronostican que entre el 2024 y el 2027 va a estallar una crisis en el Indo-Pacífico y que Taiwán va a ser un teatro de operaciones porque los chinos van a invadir y Estados Unidos va a tomar posición por Taiwán. En ese contexto, todo el Océano Pacífico se convierte en teatro de operaciones y el puerto de Chancay va a ser clave para toda la logística china porque desde allí, según esos informes, estos artículos de Esteban Ellis, va, ellos, los chinos, van a empezar a hacer ataques, ¿no?, a las flotas estadounidenses que trasladan materiales, recursos naturales del Perú hacia Estados Unidos. Esto hay que marcarlo así, ¿no? Esto, lo que está pasando allí, perdón, al interior de nuestras fronteras, tiene causas profundas afuera de las mismas, ¿no? Estamos en un contexto de competencia estratégica de las grandes potencias, donde, como tú bien sabes, Julio, la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no?, la que se estrenó a inicios de diciembre del año pasado, 2 de diciembre, un mes después, exactamente un mes después, secuestro de Maduro, y bueno, y todo lo que estamos viendo, ¿no? Ya no solo dicen, por eso es Monroe 2.0, no solo el continente americano, sino todo el hemisferio occidental, incluido Groenlandia, por supuesto, ¿no? Y también, por supuesto, Canadá. En esa perspectiva, Julio, ¿cuál crees que sea el destino de las inversiones chinas en el Perú, el puerto de Chancay, como cristalización de estas inversiones? ¿Va a ser tan fácil para ellos? Ya lo hicieron, gracias, sí, pero ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Mira, en primer lugar, esa lógica que tiene esta gente, una lógica bien monolítica, mononeuronal, o sea, se resume en un dicho muy, cuando tu única herramienta es un martillo, todo problema te parece un clavo. O sea, cuando Chancay fue un asunto estratégico que lo descuidaron completamente desde el punto de vista como se supone ellos se tenían que defender, es una tontería. En realidad, Chancay fue una inversión privada
cuando se hizo todos los procesos de privatización en la época de Fujimori, fue tal el entreguismo que era tan igual como te digo, o sea, no van a meter un solo dólar. O sea, esta gente hicieron todo por concesiones, se iban a levantar en pesos, vinieron pero realmente como aves de rapiña, agarrarse todos los puertos, pero como concesiones, ellos no iban a crear un puerto ni nada. Tanto así que la legalidad, las leyes, no se modificaron. Se han tenido que modificar a raíz de que ya Chancay se tenía que inaugurar y recién tuvieron que modificar las leyes para ver que iban a tener que tener la forma de compensar su inversión a través de tener manejo sobre quizás manejo monopólico para ese puerto, pero no monopólico a nivel de la costa nacional, respecto a tener que recuperar su inversión en las operaciones portuarias, ¿no? Entonces, aparte que tiene ¿cuál es la característica fundamental de Chancay? La característica fundamental de Chancay es la alta densidad de flujo tanto de toneladas como de contenedores que puede manejar. O sea, De China, entrada y salida, de entrada y de entrada salida, y ¿verdad? salida, la capacidad, tiene una capacidad como, tiene la velocidad de poder atender la cantidad porque ahorita, mira, tienes tal inversión, está a la mitad todavía. O sea, el puerto de Los Ángeles, ¿no? Era una barbaridad. Ya China había declarado a Long Beach como un tropiezo para sus operaciones portuarias. Y China tenía que ir a través de Long Beach, tanto así que los demandó a la OMS, a la OMC, o sea, al Organismo Mundial de Comercio, de que era una obstrucción total por las colas que tenía que hacer, tenían que soportar a unas operaciones sumamente lentas, el span que tenía que tener, o sea, el time span que tenía que mantenerse los buques en puerto eran demasiado largos. O sea, en realidad una tecnología obsoleta, y los chinos lo demandaron por tener una tecnología tan obsoleta, ya por eso que es ofensivo, pero ya Estados Unidos tuvo que llamar por teléfono a la IBM y tuvieron que hacer algo ahí y pudieron modificar y mejorar un poco solamente en Long Beach, porque no pasó eso mucho tiempo y ya vino una huelga en toda la zona portuaria en los Estados Unidos, porque han descuidado la cuestión tecnológica, o sea, la densidad es muy baja, la capacidad de atención, o sea, muy lenta, mientras que China ha metido pues a cada uno una tecnología de 5.5G, o sea, ya ahorita le meten 6G a esa velocidad y a la capacidad de automatización que tiene de atención ese puerto. Entonces, el tema es que el Perú tiene prohibido estratégicamente, no de ahora, no de este gobierno, ni tampoco de la época de Fujimori, de la época del primer gobierno de Belaúnde, está prohibido darle salida al Brasil, al Pacífico. Y esto le han venido y le han jalado las orejas a presidentes, ¿sabes? O sea, le han jalado las orejas a Belaúnde, le han jalado las orejas a De la Flor, que era primer ministro y era ministro de Relaciones Exteriores de la época de Velasco. O sea, han venido a llamar la atención para que no se diera salida al Brasil, al Pacífico, mucho antes de Chancay, mucho antes. Es un asunto geopolítico. Brasil tiene un grado de industrialización que es una amenaza si se conecta de sur a sur. Ahora, eso era una gran oportunidad para Perú y Chancay no es la única oportunidad ni la mejor tampoco. O sea, por eso China, en el primer proyecto del año 2014, propuso como puerto Bayóvar, que queda en Piura. Y también, luego, los coreanos plantearon en el 89 el proyecto de Corío en el sur. Pero estos proyectos son megaproyectos industriales, más que proyectos portuarios. Si uno lo ve como proyecto portuario, te quedas en la situación del Callao, que no se ha desarrollado para nada. O sea, es el foco, que digamos, las cargas que incrementan más el costo en cualquier mercadería son los costos que tienes de transporte y almacenamiento. Con la velocidad que logra Chancay, esos costos casi se hacen cero. Y si ponen las industrias al costado de Chancay, realmente se tornan cero. Y van a ir de puerto a puerto. O sea, y la otra línea que permite abaratar mucho los costos que le sigue al naviero es el costo ferroviario. Entonces, ese ferrocarril de Perú lo han venido a sabotear y dejan su huella por todas partes, pues, o sea,
el ministro de Transporte y Comunicaciones, no, nosotros no lo queremos así, no lo queremos así, han rechazado las comisiones brasileras. Es increíble y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo de Chancay estratégicamente nos está haciendo creer que es la única alternativa porque realmente ellos piensan que no va a haber otro puerto. Pero con Corea y con Japón podemos activar todo el proyecto de Bayóvar y hacemos un tramo corto nada más de salir de Bayóvar al Marañón, donde tenemos la fuente energética más grande, que es el Pongo de Manseriche, ¿no? Y electrificamos todo el norte y tenemos un flujo que nos conectamos al Asia con el África. Y eso es lo que no quieren, o sea, se les escapa de control. Por eso quieren tener un régimen subordinado que no permita el desarrollo aquí al país. Necesitan eliminar gente, porque si nosotros no somos conscientes de los recursos que tenemos, de la capacidad que tenemos, y generamos estos 35 millones de peruanos, haya por lo menos 100 seres pensantes, ya es un aterrador para estos estrategas internacionales, ¿no? Me refiero a todas estas fuerzas nazis que ya tienen controlado la situación en Chile. O sea, cuando yo decía que se viene la amenaza de la internacional nazi hace ya como 4 años, ¿no? Ya ahorita ya tienen posición en Chile, ya tienen control de la Argentina, están en los Estados Unidos tomando control en todo el Departamento de Estado y esto está en el Pentágono. Entonces, esto es lo que se está moviendo y con la nueva estrategia de Estados Unidos lo único que ha hecho es lo de la OTAN se va a manejar de un lado y nosotros vamos a tomar control de todo el continente, pero es provisional. Lo que pasa es que han escalado porque ya sabían que aquí se les estaba escapando las tortugas, ¿no? O sea, estaban muy concentrados en el conflicto de Ucrania, ¿no? Y aquí ya estaban los chinos hasta el cuello y en cualquier momento se rompía el tema de las sanciones con Rusia y ya teníamos la tecnología que nos permite generar desarrollo porque tenemos muchos recursos, pero que en realidad ellos quieren que los recursos sean solamente la alacena para industrializar a los Estados Unidos. Entonces, el tema es que ellos no quieren que uno aproveche esos recursos para su industrialización, su desarrollo y un intercambio civilizado. Hemos llegado al momento en que si ya no puedes vivir del préstamo que tiene actualmente los Estados Unidos, no solamente como nación, sino la banca en general, tiene en cobranza, tiene más de 2.000 billones, o sea, más de 2.000 trillones, ¿no? Y para cobrar eso, ¿no? Que no, es casi imposible, ¿no? Casi no, es imposible que cobren eso. Ya una vez que no pueden vivir del préstamo, tienen que recurrir al robo. Y lo que están haciendo con Perú es robarle. Le están robando porque le están poniendo armamento obsoleto a sobreprecio, le están poniendo una base donde la va a tener que pagar. O sea, lo van a saquear, pero a mansalva. Entonces, lo único que hay que tener es ser verdaderamente peruano. Por eso el proyecto Patria es uno de los primeros voceros que se debe poner esto en la camiseta. O sea, no permitir el robo, sencillamente. O sea, cualquier mecanismo de corrupción es porque a la final les va a terminar en que le van a robar completamente el futuro al país, le van a robar el futuro a las próximas generaciones. Están tratando de evitar que nos industrialicemos, que desarrollemos la tecnología. O sea, van a tratar de evitar, mira, si este país tuviera un solo Paulet o 10 Paulet, realmente gobierna el mundo, porque el país es tan rico, ¿no? Es tan, pero tan rico, que en la época que todo el mundo dice que fue el desastre de Pedro Castillo, en la época de Pedro Castillo el PBI creció 13.5 y ahí está en las cifras del BCR. Nunca un gobernante, y ¿sabes lo único que hizo? Sin saber leer nada de economía, ni saber leer ni escribir. Sin saber ni leer ni escribir. Solamente no hay exoneraciones y punto. Con no hay exoneraciones, el país creció 13 puntos. Las exportaciones dieron un salto catapulcado, o sea, una catapulta que llevó a 60% del pico más alto que alcanzó Toledo y el pico más alto que alcanzó García. O sea, más de 60%, fue más de 14.000 millones de dólares en superávit, no de exportación, no, de superávit de la balanza comercial. Entonces, en realidad estamos en una situación que este país es tan rico, pero si solamente le cortan las uñas a estos degenerados que no usan el cerebro para nada, este país es una población muy pequeña, o sea, es para tener un ingreso per cápita que supere pues al de Suiza, ¿no? ¿Y por qué no ser la Suiza de América? Empecemos con sencillamente el multimoneda y con unos puertos bien hechos. Es más, le estamos dando un puerto a Suiza, increíble. Suiza no tiene salida al mar.
Y tenemos un puerto que le estamos dando a Suiza, que es una compañía naviera para nivel internacional, y nosotros no tenemos ni un buque, porque todo se lo hemos delegado el Departamento de Estado, se lo ha delegado a la Internacional Nazi, que la controla desde Chile. O sea, y le seguimos dando más. Ese es el gran problema que tiene Perú. Julio, excelente. La verdad que siempre conversar contigo es aplastante la información que no termina aplastado, todos los datos que sueltas, todo el manejo de información tan variada, tan contundente y por supuesto tan útil para entender la situación en la que se encuentra el Perú. Y yo creo que no solo el Perú, yo creo que por extensión los países de nuestra América. Ahora, Julio, con respecto a Brasil, es cierto, yo más de una ocasión me escuché qué hace que, qué es lo que impide que Brasil sea como Estados Unidos, los Andes, el Perú justamente, ¿no? O sea, lo que tú decías, la salida al Pacífico, porque el Atlántico lo tiene, capacidades industriales lo tiene, población tiene, territorio tiene, recursos tiene, entonces le falta la salida al Pacífico y desde el norte los gringos dicen, no, eso no puede ser así porque se van a parecer más a nosotros, con respecto a los brasileros. Ahora, yo siempre te he escuchado hablar algo que mucha gente creo que no entiende cuando tú lo mencionas, ni yo mismo. Tengo una idea, pero creo que tú me la puedes explicar ahora en este momento, creo que es el mejor momento para hacer. ¿A qué te refieres tú cuando hablas de la internacional nazi? Porque para nosotros el nazismo es historia, es algo que nos enseñan en el colegio, y que bueno, se acabó, ¿no? Es un tipo de bigotes que mucho gritaba, en fin, ¿no? Y que hizo cosas terribles, ¿no? A la humanidad, pero que es historia. ¿Cómo Bueno, tú nos hablas de la internacional nazi, por favor? ¿Qué mira, es para eso? el fenómeno de los nazis, nosotros lo consideramos y asumimos la versión de Hollywood, ¿no? O sea, la de combate, la de Pearl Harbor, la película. Bueno, esa es la de los japoneses, pero el fenómeno nazi fue un fenómeno que surge a nivel internacional como una oleada de movimientos violentistas, y en Alemania se concentra mucho más claro a través del movimiento de los Freikorps, que era una serie de fobias, ¿no? Dentro de esas fobias está la etnofobia, o sea, el racismo, pero ellos eran antieslavos, eran antigitanos, o sea, eran xenófobos, o sea, no es que sean nacionalistas, o sea, esa misma enfermedad comenzó a ver también en Serbia, por ejemplo, en España, en Italia, se generan xenofobias y se generan fenómenos como el fascismo. El fascismo como nombre sí surge en Italia, de los fascios, ¿no? Del fajo, ¿no? Pero el fenómeno nazi sí es un fenómeno que fue un poco más sofisticado, porque en sus inicios fue un fenómeno cultural que se crea como una alianza de la que surge el sionismo, ¿no? O sea, fue ariosemita, o sea, surge entre una corriente caucásica y una corriente semita, o sea, que en realidad no era semita, eran lo que son los házaros, o sea, toda la zona de Europa Oriental, ¿no? O sea, la zona de Hungría o Bulgaria, ¿no? O sea, es más, el movimiento más sádico, entonces eran los Ustasha que surgen en la zona de Serbia. Entonces, y los nazis, ya que se conjugan en Alemania, es donde prende el social-nacionalismo. El social-nacionalismo como tal no era, era un partido más, pero ahí es donde prende un agente de estos Freikorps que fue Adolf Hitler. O sea, Y hay sí. discrepancias, discúlpame, que Hitler tuvo era un agente británico. Bueno, los británicos fueron los que impulsan todo esto, los que crean este proyecto ario-semita fueron los británicos en la época todavía de la reina Victoria, que fue su primer ministro Benjamin Disraeli. Entonces, y él trae todos estos planteamientos después de hacerse una gran gira que hizo en el Oriente Medio, o sea, en el Oriente Medio sobre todo, ¿no? Y toma las raíces masónicas, raíces fundamentalistas de esa época, ¿no? Que eran como un movimiento ideológico, ¿no? Pero Hitler
era un agente de esta corriente de los Free Corps que ya existían desde antes de la Primera Guerra. Parte de esos Free Corps estuvieron en América Latina, como fue el general Wilhelm von Faupel, que fue el formador de toda esta corriente de militares en Argentina, y que después vino a Perú también, pero ya vino después del año 20, después de la Primera Guerra. Y también Wilhelm Canaris, que estuvo en Chile. O sea, en la zona ¿cómo se llama? Tanto en Chile como en Argentina, ya tenían fuerzas que venían de esta escuela y que también se comienzan a introducir en México, pero que en México la revolución los termina expulsando y no llegan a penetrar con fuerza. Pero el argumento de esta facción mexicana también, que estuvo vinculada con ellos, era que se vivía una especie de guerra fría y que querían invadir los Estados Unidos desde ahí. Ahora, esta corriente, porque Canaris en persona está en México también moviendo este asunto y finalmente termina llevándoselo de rescate, pero dentro de los Estados Unidos también surge con este movimiento en la época ya después de la Primera Guerra y antes de la Segunda, que fue el contendor de Franklin Delano Roosevelt, que fue Charles Lindbergh, que fue el que hizo la gran hazaña de ir desde Nueva York a París. Entonces, Lindbergh era el cabeza de este movimiento que se llamó America First Committee. O sea, actualmente las dos fuerzas, los dos pilares que manejan el movimiento de Trump son America First y el movimiento MAGA. Son dos movimientos diferentes. Unos que tratan de recuperar al viejo partido demócrata, o sea, el viejo GOP, lo que llaman el gran viejo partido, the Great Old Party, y esos quieren recuperar algunas tendencias del movimiento Whig. Pero por otra parte, tienen a lo que tiene la élite, que hoy lo controla completamente este tal Stephen Miller, que es el que le ha dado todo el espaldarazo a todo este movimiento que totalmente xenófobo y que están incluso tratando de tenerlo bajo control, pero lo está haciendo... te refieres a ICE, que son como una suerte de Gestapo, ¿no? Sí, son fuerzas tipo SS, tipo Gestapo, sí. O sea, más que las SS, sino como lo que eran las SA, que estuvo en Alemania. O sea, que tienen todo el empowerment y salir completamente inmune de cualquier tipo de acusación, ¿no? Y esto, el espaldarazo que le está dando es este tipo, que también es un sionista, ¿no? Que es Stephen Miller. Entonces, hay toda una red, y esta red está también de la mano con toda esta gente de Elon Musk, en la parte de lo que son los neofeudalistas, ¿no? Entonces, el movimiento del internacional nazi se formula a raíz de ya el fin de la guerra, cuando ya estaban negociando con varios generales, en particular Wilhelm Canaris se reúne con varios generales nazis, ¿no? Para ya darle golpe a Hitler y poder reordenar las cosas. Y Wilhelm Canaris se reúne con Donovan, que era en esa época el jefe de la OSS, la Oficina de Seguridad, se reúnen en España y negocia con los Estados Unidos para la salida de Hitler, ¿no? Ya administrar la salida porque ya la tenían perdida. El tema es que ellos estaban ya conspirando para que los nazis no caigan en manos de los soviéticos, porque los iban a despellejar, porque realmente los nazis habían sido muy crueles también con los soviéticos, por eso que perdieron más de 27 millones de vidas, ¿no? Entonces, en realidad, una fuerte facción que ya trabajaba dentro digamos, del ejército norteamericano, de las fuerzas de inteligencia, estaban negociando y fueron al rescate de los alemanes, fueron al rescate de los nazis más que de los alemanes. Es así como uno de los primeros que se rescata es al general que viene a ser el diseñador de la OTAN, ¿no? Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen, exacto. Reinhard Gehlen es el creador de la CIA y todo esto lo hace precisamente el abuelo de los Bush.
o sea, el que era senador por Connecticut, Prescott Bush. Prescott Bush tiene como sus dos alfiles, a uno que lo manda a Inglaterra, y desde ahí la conexión completamente secreta con Inglaterra, que era John Dulles, y Allen Dulles, que es el que lo pone como, prácticamente era el secretario. Tú verás en Archive aparecen todos los memorándum que le dice Allen Dulles a Reagan Gelen, y un poco más le rinde pleitesía, lo saluda por su cumpleaños, le da besitos, y realmente es increíble. O sea, tú dices, ¿quién es quién? ¿Quién manda aquí? Y Reagan Gelen era el diseñador de todas las, digamos, de toda la arquitectura de lo que se crea como un gobierno paralelo al interior, que hoy lo conoce la gente como el Estado Profundo, como el gobierno paralelo, ¿no? Y todo esto comienzan a controlar una facción fuerte en el Departamento de Estado, pero fundamentalmente en el Pentágono, porque ellos representan realmente a todo lo que es la maquinaria del complejo industrial, tanto militar, tanto en Estados Unidos, como lo que había sido exactamente lo mismo en Alemania. O sea, una réplica, un diseño exactamente igual, idéntico, pero que comenzaron a trabajar de manera más cercana porque Prescott Bush estaba totalmente vinculado a la gente de Wall Street. El tema es que Franklin Delano Roosevelt era descendiente de Teddy Roosevelt, pero se comienza a escapar un poco de control, pero aún así él tenía oficina y tenía acciones y estaba metido en el mundo de Wall Street. Y pensaron que lo podían tener bajo control, pero Franklin Delano Roosevelt tiene una fuerte influencia del sistema americano, rescatado en esa época por el autor también de la economía de la abundancia, ¿no? Que fue Stuart Chase, y forman un equipo que luego se fortalece con 5 hombres que eran los hombres de mayor confianza, ¿no? Que precisamente era el grupo de confianza de Franklin Delano Roosevelt, y son los que hacen toda la modificación y la reforma financiera. Y así es como se surge la ley Glass-Steagall, con el senador Glass y el senador, una propuesta bicameral donde a la banca la cortan y le dicen, usted váyanse con sus... En esa época en Alemania eran los billetes MEPO, ¿no? O sea, billetes que no tenían ningún fondo, eran bonos que no tenían ningún fondo, y para restaurar el bono y hacerlo cumplir es que comenzaron a invadir primero Austria, se levantaron el oro, impusieron el Reichsmark, luego invaden Checoslovaquia, cuando invaden Polonia ya la gente dijo, oye, acá pasa algo, ¿no? O sea, pero reaccionaron bastante tarde, porque es lo mismo que está haciendo Trump cuando quiere invadir Canadá, quiere invadir Groenlandia, quiere invadir México, imponer el dólar, porque su programa es la dolarización. Es lo mismo que han hecho en Ecuador, o lo mismo que tenía prometido hacer con Argentina, ¿no? Nosotros acá en Perú tenemos un manejo con una persona de confianza de Wall Street, que es Julio Velarde, y maneja la paridad del dólar, y toda la economía se ha orientado a cosechar dólares. Entonces, no hay nada para la inversión, porque todo lo que se va para la exportación termina en las arcas del Banco Central, y por eso que tenemos una balanza comercial bastante, digamos, bastante potente. Entonces, cualquier cosa la podemos solventar en comprar dólares, incluso, pero con esos dólares, por más que tienes 92 mil millones de dólares, no vas a salvar al dólar, que tiene un problema de 2.400 trillones, ¿no? O sea, no tiene ni punto de comparación. Entonces, cuando el dólar viene a pique, se va a ir a pica todo, pero Perú en particular tiene toda la capacidad de poder trabajar con multimoneda. O sea, ya que no quieren que toque un dólar, bueno, eso será para lo que tengas en dólares, pero puedes trabajar con yuanes, puedes trabajar con una capacidad y convertirte en la Suiza de todo el continente, así como va a ser la Suiza por Chancay. Y puedes abrir el proyecto del puerto de Bayóvar y el puerto de Corío a la vez. Y no sé, ¿qué van a poner? ¿Otra base naval al sur, otra base naval al norte? Este es un tema ya que no lo pueden detener. O sea, ya se multiplicaron los panes, ya no tienen capacidad, y menos sin meter plata. Porque la única forma de que ellos están comenzando a hacer es que ponértelo como si fuera un gran favor que te lo está haciendo y todavía tienes que pagar por ello, cuando toda su tecnología es completamente obsoleta. Están a una velocidad pues de 10, mientras que China, Corea, todos ellos están a una velocidad de 2000.
O sea, la velocidad es lo que está, y eso es lo que tenemos que manejar en nuestro proceso de industrialización. Tenemos que ponernos a esa velocidad en el más corto tiempo posible. O sea, Estados Unidos ha decidido no industrializarse. O sea, ellos quieren que la industria que está afuera regrese a Estados Unidos, porque siguen pensando en la tecnología del petróleo, siguen pensando en la tecnología del auto de combustión, no están mejorando el transporte público, nadie usa transporte público, todo es privado, todo es individual, y ya no tienen capacidad, y se han endeudado hasta el cuello con eso. Y como te digo, cuando ya no te funciona el préstamo, llegas al momento que funciona el robo. Y ahorita están en la condición de querer robar a toda América Latina. Ese es ese aquí lo mata. Y lo internacional nazi tiene su sede principal ahora en Chile, porque eso fue creado por Walter Rauff en la época de Pinochet. En esa misma época, aquí estaba Klaus Barbie, y crearon toda la narcoeconomía basada en eso, desde Bolivia. Ahí juntaron a Pablo Escobar, juntaron a Roberto Suárez Gómez, lo juntaron con el general García Mesa, que diseñaron todo este modelo, y por eso los fujimoristas están comprometidos hasta el tuétano con Yuquito Martínez, con todo, y desde el Callao los otros delincuentes, todos están controlando, todos están con sus representantes en el Congreso. Ahora, han puesto de que la droga no es tan, no dicen tan dañina, no es tanto negocio como la minería ilegal, ¿no? Pero entonces todo el mundo baja la guardia y ya nadie pelea contra la droga, cuando la droga también sigue siendo uno de los kits, digamos, de pretexto, cuando la cabeza está ya en Wall Street. Claro, las finanzas. Y ellos controlan, es el músculo que controla, de eso se han financiado toda la vida. O sea, todo el crecimiento del internacional nazi y el control que tiene ha sido por el tráfico de drogas. Se han fortalecido tremendamente, son gente que tiene mucho poder en las finanzas y en el comercio exterior. Controlan toda la flota, controlan las dos conferencias desde Londres y desde Nueva York hasta Santiago. O sea, todas las conferencias las controlan ahí. Nosotros no tenemos compañía naviera, no tenemos ni siquiera una nave. O sea, la compañía naviera que tenemos se supone que es de Romero, pero en realidad el que está detrás es Lucy, que es el de Sudamericana, naviera sudamericana, que es chilena. Solamente usan aquí cuando necesitan pasar por puerto nacional y se pone la banderita peruana, pero mentira. O sea, todo es manejado por estas megacorporaciones que es manejada por la internacional nazi. Y ahora tienen un presidente que va a hacer todo lo que ellos digan. Anteriormente eran los hijos de Albert Julius von Appen, que eran Wolf y Sven. Sven ya se murió, pero Wolf iba a seguir haciendo. Pero tienen a otro que es mucho más bravo que ellos, que ha sido Lucy, ¿no? Entonces, actualmente la internacional nazi está muy metida en todo este negocio. Entonces, esa es la línea que se viene contra Perú. O sea, porque ellos están decididos a tomar la Patagonia. Acuérdate tú que el desembarco del Führer fue en la Patagonia. Y ellos necesitan, esa es tierra sagrada para ellos. En esa parte ellos tienen unas creencias que es bien fácil adivinar cuál es su siguiente paso, porque tienen una mentalidad que se creen muy inteligentes, pero en realidad son predecibles. Predecibles, exacto. Julio, para ir ya prácticamente cerrando la penúltima pregunta, algo dijiste, no dijiste el nombre, pero lo comentaste, ¿no? Hay un señor que es un abanderado de las finanzas occidentales, del FMI, del Banco Mundial, y que está más de 20 años en el cargo del BCR, y ese es el meollo del asunto. Hablábamos de los cambios coyunturales, presidentes van, vienen, pero hay algo estructural que se mantiene. Hay una continuidad estructural que es justamente este caballero, no sé si decir caballero, este señor llamado Julio Velarde. Sí lo mencionaste, creo, ¿no? Sí, llegué a mencionar a Julio Velarde, pero en realidad él tiene... ¿Por qué nos venden, termino la pregunta, sí, ¿por qué nos venden la idea de que gracias a él el Perú tiene la economía, tiene la moneda más sólida de Latinoamérica? Pero yo veo que al Perú le falta un montón de cosas. Estamos absolutamente precarizados, sin industria, todos los males que estoy descrito. ¿Y cómo es que se lo enaltece? ¿Y cómo es que los medios de comunicación
le hacen tanta propaganda que, con todo respeto, hasta la mamita del mercado te termina diciendo que gracias a Julio Velarde el Perú, bueno, no puede estar peor. Bueno, en realidad se recita lo mismo de lo que personalmente en la última elección en el Congreso que tuvo la que estuvo de contendora de José María Balcázar, que era también cajamarquina, ¿no? Que era Mari Carmen Alba. Mi paisana, sí. Sí, sí, irónico, ¿no? O sea, por el reemplazo de Castillo termina disputando dos cajamarquinos también. Pero bueno, ella en una declaración dice, pues, después que se veía públicamente que había coaccionado a una compañera de su bancada, que trataba de obligar a una humilde, pero también representante del Congreso, jaloneándola, porque era coactiva, pues, y ella está muy orgullosa de ese carácter, dice, o sea, dice que gracias a ese carácter es que podemos garantizar en nuestro país la democracia. O sea, ese para simplemente ver cómo se usa el lenguaje, y podemos tener el mismo término, pero tiene un concepto de que para ella esa es la democracia, ¿no? Para ella la democracia no es convencer, ¿no? La democracia es vencer, ¿no? A toda costa, si es a la fuerza, no importa. O sea, ahora, el caso de Julio Velarde nace precisamente con todo el vuelo de su momento, con el proceso de la reinserción, ¿no? Él sí es un tipo que se formó y se quedó ahí a medio formar, creo, porque según lo acusan por muchos lados, que no tiene ni siquiera título de cómo se llama, pero espero que por lo menos haya terminado los estudios ahí en la Universidad del Pacífico, una fuente formadora de mucho movimiento liberal. Y bueno, aquí hay que distinguir dos cosas, porque él se ha concentrado y su papel ha sido mantener la estabilidad monetaria, pero él, y como él mismo lo ha declarado al Congreso, cuando ha sido llamado y hasta combinado a tratar de ver por qué que tenemos un grado de desempleo, todos los factores que comenzamos, y él dice, yo no tengo nada que hacer con eso, ¿no? Y que para ser más honesto debió decir, ¿y a mí qué me importa, no? O sea, porque realmente es eso, a él no le importa si no hay empleo, si no se produce una cosa, no. Él su rol de él es mantener la estabilidad monetaria, que no se dispare la inflación y que no haya devaluación. O sea, la política económica, o sea, él no es una persona autorizada para hablar de economía. La propaganda lo hace que lo quieren poner como el mejor economista, pero él no tiene nada que ver con la economía. O sea, él es un monetarista, o sea, él ve la parte monetaria, él ve la estabilidad de la moneda y todo el mundo habla, y todo el mundo menciona como que él es el salvador de la economía. La economía está hecho un desastre. La economía, no tenemos industria, tenemos un grado de informalidad, pero descomunal, o sea, 80% casi o sea, gente que no está teniendo seguro, gente que está viviendo el día, gente que no tiene jubilación, gente que, o sea, todo eso nos ha regresado al medioevo, ¿no? O sea, la economía es lo más desastroso. El Papa mismo queda aterrado de un pueblo que en estas condiciones dice, ¿cómo es posible que aún así mantiene su fe, ¿no? O sea, porque es inhumana las condiciones Sí, 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 la o fe, sea, la fe. en realidad es increíble, pero el tema es que esto conmueve a cualquiera, o sea, y menos cualquiera que tiene una formación cristiana o católica, porque esta gente, según lo que incluso lo declararon, que muchos de estos que han pasado por muchas de estas instituciones, prácticamente están castrados de tener emociones, ¿no? O sea, están castrados de la compasión. Dice, lo peor que le ha podido suceder a nuestras naciones, e incluso tenemos que alejarlo esto de la vida profesional, es el principio de la compasión, o sea, compartir la pasión, o sea, compartir el dolor ajeno, ¿no?
compadecerte, eso es un crimen para esta gente. Si te vas a compadecer, no eres un profesional. O sea, esta gente en realidad es así, no tiene, y todavía lo que es peor, o sea, particularmente Julio Velarde se dice venir de un partido cristiano, del Partido Popular Cristiano. O sea, es una derivación que hubo de la democracia cristiana, pero de cristiano no tiene nada. Pero bueno, eso tampoco lo voy a poner a lo subjetivo. Pero el tema es que él ve la parte monetaria. Y en la parte monetaria no le importa si se muere la gente. O sea, eso no está entre sus roles. O sea, no importa si la gente no come. O sea, esto no está entre sus roles. La maquinaria económica es una cosa. Lo que sí, toda la maquinaria se ha puesto como una camisa de fuerza a que todo se tira a la exportación y que toda la exportación se traduzca en dólares y van a las arcas del BCR. Porque todo va a pasar a convertirse en dólares. Entonces, en realidad la hicieron bien fácil, ¿no? La hicieron muy linda, pero aún así, mira, esto se implementó desde el año 92. Si tú ves la balanza comercial en todo el periodo de Fujimori, hasta el año 2001 que se fue, o sea, desde el 90 hasta el 2001, todos los años vendiendo, rematando empresas públicas, todos los años hemos tenido un promedio casi de $1.000 millones en déficit. O sea, ha estado en rojo. O sea, y ahora comenzó con Toledo, se comenzó a dar todos los programas digamos, de tratados de libre comercio, se comenzaron a disparar las exportaciones, hubo un pico interesante, como de $9.000 millones. Entonces, comenzó a haber una participación dentro de los mercados mundiales de Perú. Y ante eso también se ha comenzado a multiplicar. Con Alan García casi nos vamos de nuevo al derrumbe, porque las importaciones se comenzaron a disparar y casi iban a quebrar, pero vino la crisis del 2008 y esa la atenuó un poco, se sinceró y seguimos manteniendo un superávit. Pero con Alan García lo máximo que logró fue $9.200 millones. O sea, como les vuelvo a repetir, con el amigo Pedro Castillo, sin saber leer ni escribir, llegamos a 14.500. O sea, fue más del 60% del pico más alto de 9.000 que teníamos anteriormente. O sea, y después ya ha crecido un poco más, ¿no? Se ha multiplicado un poco más. Pero lo único que hizo fue cerrarle la puerta a las exportaciones y recuperar un poco que veníamos de la pandemia, una poco de contención. Pero en realidad tenían que sacarlo porque se podía haber multiplicado mucho más. O sea, en lo que referente al mercado externo. Y eso sí, había posibilidad de comenzar a pensar en otro tipo de inversiones y comenzar a apretar un poco el tema digamos, del déficit fiscal. ¿Ya? Pero bueno, el asunto es que Julio Velarde no es una persona que en los últimos 20 años pueda hablar de economía. Fue nombrado realmente, quien lo asignó fue Carlos Rodríguez Pastor. Cuando Fujimori va y junto con Hernando de Soto ante Michel Candesus, que era el presidente del Fondo Monetario, en realidad ahí, para poner todo en orden, el diseñador del proyecto de poner en orden fue el mismo tipo que nos metió en la hiperinflación. O sea, a nosotros todo el mundo habla que la hiperinflación fue producto de Alan García, que el peor desastre, pero la hiperinflación nació con una inflación que la generó Carlos Rodríguez Pastor en el año 83. Y esta fue la forma en que Londres, la City de Londres, no iba a permitir que le levantara la voz Perú poniéndose al lado de la Argentina, a apoyarlo en pleno conflicto de Malvinas. Y la lección ejemplar a Perú fue financiera, la peor bomba que nos pudieron desplegar a nosotros. Perú había roto relaciones con Inglaterra, ya tenía como casi 20 años pues, sin relaciones con Londres. Pero la mejor bomba que nos metieron fue un caballo de Troya y ese caballo de Troya se llamó Carlos Rodríguez Pastor y hasta el día de hoy la gente ni siquiera lo pone en discusión. A su hijo le ha dejado todo un banco, que era el banco del Interbank, que anteriormente era el Banco de la Industria. Le ha dado justo en el meollo del país. El país lo han desindustrializado, lo han puesto a un país feudal. O sea, aquí ya ni siquiera hay hablar de industria, menos mal un par de industrias que se han podido levantar con mucho prestigio, como Modasa, o algunas industrias medianas que han surgido muy respetables, ¿no? Pero de industria pesada, acá desaparecieron Cetromil, desaparecieron toda la que era la refinería.
todo es saqueo de materia prima. O sea, en realidad es increíble. Y aquí, el día que cerraron Doerran, que ya era privado, o sea, que no es un tema ni siquiera público o privado, cerraron Doerran. Primero la descuartizaron, la remataron, dentro de ellos la refinería se la dieron o la tomó Doerran. Cuando Doerran cerró completamente la planta, en la Sociedad Nacional de Minería un poco más hacen fiesta. Es increíble la visión antiindustrial, son peor que feudales, o sea, para ellos el esclavismo hay que restaurarlo, para ellos habría que escarbar con las uñas los Andes para poder exportar los minerales. Es increíble realmente, pero realmente aquí, como decía, ¿no? En Argentina, aunque sea, se tiene una oligarquía oculta, ¿no? Pero acá, y eso lo decía creo Víctor Raúl ahí de la Torre, o sea, de acá lo que tenemos unas bestias, o sea, ni siquiera cultos son. Entonces, son inhumanos realmente. Entonces, esta es la clase del poder, ¿no? Entonces, por eso que hay mucha expectativa en el sector profesional. Y para ellos no es una amenaza el comunismo, para ellos es una amenaza que se desplaye la ingeniería y la industrialización. Eso es una amenaza. O sea, porque dejarían tener sentido, pues ya los apellidos dejan de ser. Se devalúan los apellidos, ¿no? Y esta señorita o señora Alba, había que revisar nomás quién fue su padre, ¿no? Para darse cuenta por qué tiene ese carácter, ¿no? Porque su padre estuvo vinculado a todos los primeros actos de terrorismo que se dieron en el gobierno militar, o sea, ella estuvo vinculada. Sí, sí, es algo, discúlpame Julio, es algo que a muchos se le va, pero el terrorismo como táctica, ¿no? Política en el Perú está vinculado, siempre se lo asocia por los medios, la propaganda, a los grupos de izquierda, que en cierta forma es verdad, ¿no? Sendero Luminoso, todo, pero antes que ellos fue la derecha, la extrema derecha, asociada Yo a no los diría círculos de la Marina. derecha, son personas que estaban al servicio del Departamento de Estado, de la CIA. Bueno, ya. Y la primera dado que fue con Sears y todo, y el tipo estuvo detenido y todo, y luego ya lo tuvieron que liberar, pero en esa época incluso a gente de izquierda y de derecha vinculada a los actos violentos, en realidad no existe derecha, existe puro jacobinismo, ¿no? Estos son jacobinos que se dicen ser de derecha, que en realidad son nazis, ¿no? Son fascistas completos, o sea, no tienen... Hay que leer nada más el libro de José López Soria, que describe cómo es el pensamiento nazi, el pensamiento fascista, perdón, y tú los ves como si los estuvieras viendo sus actitudes actualmente. Son gente que se basa en eslogan, no ven la realidad, no buscan soluciones a la realidad, solamente se ufanan de eslogans, de poner etiquetas, y no ha cambiado nada desde los años 30, desde la época de Sánchez Cerro, de la época de los UR, ¿no? O sea, de la Unión Republicana, o sea, no ha cambiado en nada, ya su mentalidad sigue siendo la misma, es draconiana igual. Pero bueno, eso con una visión más profesional, más multidimensional, yo creo que están en peligro, por eso es que están en una histeria total en este momento. Esperemos que no me equivoque esta vez, pues, yo quiero estar equivocado. Tal cual, Pero no, sí, sí. he pido bastante y lamentablemente se sigue cumpliendo. Esta vez espero no estar equivocado porque hay mucha expectativa de que se les puede escapar. Mira, con que se les escape de control es como, ¿qué te digo? Como que hubiera llegado Castillo y se hubieran disparado ya el PBI y las exportaciones, ¿no? Ya, ¿qué hacer con eso? Ya hay que comenzar a poner un poco, domesticar el animal, ¿no? Pero yo creo que si hay elecciones limpias, que es el primer punto al cual estoy seguro va a querer buscar el consenso. Yo creo que Fuerza Popular ni siquiera se va a sentar a querer dialogar nada, porque es una amenaza para ellos que haya elecciones limpias. Y parece que Geri estaba involucrado en algo de eso. Eso es en síntesis. Bueno, ha sido de verdad toda una exposición que se ha quedado en el diente, porque con Julio, como se darán cuenta, tenemos para hacer toda una serie de conferencias, ciclos de medio año, de un año, ¿no? Y de hecho que lo vamos a invitar más seguido. De hecho, siempre es un colaborador, yo le estoy muy agradecido, siempre encuentra un espacio en su agenda tan apretada para contribuir con Proyecto Patria y con otros emprendimientos en clave patriótica y soberanista. Muy agradecido, ¿no? Hay que tener en cuenta todo lo que ha mencionado. Este señor Velarde hay que sacarlo
de esa imagen que nos han puesto ahí. Yo recuerdo que supuestamente la misión fundamental del BCR es velar por la estabilidad monetaria. Yo recuerdo que cuando tenía 10 años, compraba por un sol de pan, compraba más de 10 panes. Ahora con un sol en el Perú compro menos de 4. O sea, ¿qué estabilidad monetaria es esa? Creo que son cuestiones tan sencillas, tan prácticas que uno puede verlas, ¿no? Y sentirlas y palparlas y sufrirlas. Y bueno, yo no entiendo cómo es que los medios, claro, no es que no entiendo, sino que para eso están los medios de comunicación, para confundirnos la realidad y hacernos pensar que lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Bueno, Julio, ha sido un gusto tenerte en este espacio en Proyecto Patria y por supuesto que te seguiremos convocando. Un abrazo a todos, hasta la próxima y no se preocupen que ya les estaremos reportando más novedades. Esto es un espacio que se emite gracias al espacio, a la plataforma de análisis internacional, clave patriótica y soberanista Proyecto Patria y al Global Expert Club de Moscú. Un Carlos, fuerte abrazo a todos. yo a manera de despedirme, en realidad no quisiera hacerlo sin antes hacer una memoria honrosa a nuestro compañero que se nos fue, a don Manuel, que el Señor lo tenga en su gloria y bueno, y que seguimos en la línea tratando de hacer despertar a la gente con un poco de investigación y un poco de verdad. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Julio. Saludos.